importancia para el buen control o plantación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en esto para fijar los objetivos que se van a alcanzar y las estrategias. La administración de la empresa se apoya en el mismo para la toma de decisiones de carácter interno como de carácter externo. A continuación se presentará un ejercicio de costo estándar. El ejercicio nos plantea lo siguiente: análisis de competencia profesional para las aspirantes Angie Patiño y Gina Camargo al cargo de contador. Tenemos una tarjeta estándar donde nos indica los elementos del costo. Materiales directos tenemos 3,5 libras a 46 pesos por libra con un costo total de 161. Tenemos la mano de obra directa con una cantidad de 1,8 horas a 90 pesos por hora con un total de 162 pesos. Los CIF variables con una cantidad de 1,8 horas a 40 pesos con un total de 72 pesos. Los CIF fijos con 1,8 horas a 60 pesos con un total de 108 pesos. El costo estándar por unidad nos da un total de 503 pesos. A continuación tenemos el informe de las desviaciones en cada elemento del costo. En materia directa tenemos un costo real de 523.250 con una desviación de salario de 18.060 pesos favorable y una desviación de eficiencia de 30.590 desfavorable. En mano de obra directa tenemos un costo real de 526.500 pesos con una desviación de salario de 39.000 favorable y una desviación de eficiencia de 58.500 desfavorable. En CIF variable tenemos un costo real de 234.000 con una desviación de 30.000. Y en CIF fijos tenemos un costo real de 351.000 con una desviación de 38.000 y una desviación de capacidad de 27.000 desfavorable. Tenga en cuenta que los CIF son aplicados a productos con base en las horas de mano de obra directa y de los materiales comprados durante el periodo que fueron usados en la producción. Basado en la información anterior, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuántas unidades fueron producidas en el periodo? 2. ¿Cuántas libras de materiales directos fueron compradas y usadas en producción? 3. ¿Cuál fue el precio real por libra de material? 4. ¿Cuántas horas de mano de obra directa fueron trabajadas? 5. ¿Cuál fue el salario real pagado por hora de mano de obra directa? 6. ¿A cuánto ascendieron los CIF variables reales? 7. ¿A cuánto ascendieron los CIF fijos planeados? 8. ¿Cuáles fueron las horas presupuestadas para el último periodo? Y por último, elaborar el estado de costo y estado de resultado. Solución. Ahora bien, desarrollaremos el ejercicio, comenzando con la tarjeta de costo estándar, teniendo en cuenta los elementos del costo, que son materia prima directa, teniendo una unidad de medida en libras con una cantidad de 3,5 a un precio unitario de 46 pesos, con un costo estándar de 161 pesos. En mano de obra directa tenemos una unidad de medida en horas, una cantidad de 1,8 a un precio unitario de 90 pesos, con un costo estándar de 162 pesos. En los CIF fijos tenemos una unidad de medida en horas de mano de obra directa, una cantidad de 1,8 y un precio unitario de 60 pesos, con un total de costo estándar de 108 pesos. En los CIF variables tenemos una unidad de medida en horas de mano de obra directa, con una cantidad de 1,8 y un precio unitario de 40 pesos, con un costo estándar de 72 pesos. En el total de cantidad nos resulta 8,9, el precio unitario 236 pesos y un total de costo estándar de 503 pesos. Tenemos las unidades estándar producidas, que son 3.250, que resultan del material directo
que es 523.250 dividido entre el costo unitario de materia prima, que es 161 pesos, lo cual arroja el resultado de 3.250. Continuando así, tenemos un plan de producción en el cual calculamos la tasa fija, que es igual a los CIF fijos presupuestados, que son los 351.000, entre el nivel de producción, que son 5.850. Eso nos da un total de 60 pesos. Los 5.850 del nivel de producción salen de multiplicar las 3.250 unidades estándar por 1,8 horas estándar que se encuentran en la tarjeta de costo estándar. La tasa variable es igual a los CIF variables presupuestados, que son 234.000, entre el nivel de producción, los 5.850, eso nos da un total de 40 pesos. En cuanto a las unidades producidas, tenemos que son 3.060 unidades, las cuales se obtienen de los materiales directos con un valor de 523.250 menos la desviación de cantidad o volumen de eficiencia, que es 30.590, y eso da como resultado 492.660 de un costo real. Este valor se divide entre el costo unitario de los materiales directos, que son 161 pesos. Por consiguiente, se realiza la evaluación de producción terminada a costo estándar. Teniendo los elementos del costo, en materia prima directa tenemos una producción terminada de 3.060 unidades, una cantidad por unidad de 3,5, nos da como un total de cantidad 10.710, que se obtienen de multiplicar las unidades terminadas 3.060 por 3,5. En costo estándar por unidad tenemos que son a 46 pesos, con un total de costo estándar de 492.660, que resulta de multiplicar el total de la cantidad, que son 10.710, por los 46 pesos. En mano de obra directa tenemos una producción terminada de 3.060 unidades, una cantidad por unidad de 1,8 y un total de cantidad de 5.508 horas, que resultan de multiplicar las 3.060 unidades terminadas por 1,8. Tenemos un costo estándar por unidad a 90 pesos y un total de costo estándar de 495.720, que resultan de multiplicar la cantidad total, que son las 5.508 horas, por los 90 pesos. En los CIF fijos tenemos también unas unidades terminadas de 3.060, con una cantidad por unidad de 1,8 horas, con un total de cantidad de 5.508 horas, que resultan de multiplicar las 3.060 unidades por 1,8. En costo estándar tenemos por unidad a 60 pesos, con un total de costo estándar de 330.480 pesos, que resultan de multiplicar el total de la cantidad, que son las 5.508 horas, por los 60 pesos. Y en los CIF variables también tenemos las mismas 3.060 unidades terminadas, con una cantidad por unidad de 1,8 horas, con un total de cantidad de 5.508 horas. En el costo estándar tenemos por unidad a 40 pesos, con un total de costo estándar de 220.320 pesos, que resultan de multiplicar el total de la cantidad, que son las 5.508 horas, por los 40 pesos, obteniendo un total de costo estándar de 1.539.180 pesos. Así pues, tenemos la tarjeta de costo real, que se compone de los elementos del costo. Con relación a materia prima, tenemos un precio de 44 pesos y un costo de 165. Para calcular la cantidad se toma el costo, que es 165 pesos, y se divide entre el precio unitario, que es 44 pesos, arrojándonos una cantidad de 3,7 libras. Con respecto a la mano de obra directa, tenemos un precio de 159,3, el cual se obtiene de la diferencia de mano de obra directa real, que es 526.500, menos la desviación de precio, que es 39.000,
dividido entre las unidades terminadas, que son las 3.060. El costo real, que son las 191,2 pesos, resulta de sumar el total del costo real de mano de obra directa más la desviación de eficiencia, que son los 58.500, dividido entre las unidades terminadas. Para calcular la cantidad, se divide el costo real, que son los 191 pesos,2, entre el precio unitario, que son los 159,3 pesos. Eso nos arroja una cantidad de 1,2 horas. Por lo que se refiere al precio unitario de CIF fijos, que es de 102,3 pesos, se calcula de la diferencia del total de CIF fijos reales, que tiene un valor de 351.000 pesos, menos la desviación, que es 38.000 pesos, dividido entre las unidades terminadas. El costo real es de 123,5, el cual se obtiene de sumar el total de CIF fijos reales, que son los 351.000, más la desviación de 27.000, dividido entre las unidades terminadas. La cantidad se calcula dividiendo los 123,5 de costo real entre el precio unitario, que son 102,3 pesos, y nos arroja una cantidad de 1,21 horas. Asimismo, con los CIF variables tenemos un precio unitario de 66,7 y un costo real de 83,2 pesos. La cantidad se obtiene dividiendo el costo real, los 83,2 pesos, entre el precio unitario, los 66,7, nos arroja una cantidad de 1,25 horas, teniendo un total de costo real de 562,88 pesos. Resolviendo las preguntas, la número 1 nos dice, ¿cuántas unidades fueron producidas en el periodo? Fueron 3.060 unidades, calculadas de los materiales directos de 523.250 menos la cantidad o volumen eficiencia de desviación, que son 30.590. Esto nos da un total de 492.660. Lo dividimos por los costos unitarios de materiales directos, 161, nos da 3.060 unidades. La número 2 nos dice cuántas libras de materiales directos fueron comprados y usados en producción. Fueron 10.710 libras de materiales directos. La obtuvimos de multiplicar las 360 unidades por las 3,5 libras. La número 3 nos dice cuál fue el precio real por libra de materiales. Fue 44. Lo calculamos de la diferencia entre los materiales directos, que son los 523.250, menos la desviación, que es de 18,60, dividiéndolos por las unidades estándar, que son las 3.250. La pregunta número 4 nos dice, ¿cuántas horas de mano de obra directa fueron trabajadas? Fueron trabajadas 5.850 horas, calculadas de multiplicar las unidades terminadas estándar, que son las 3.250, por 1,8 de hora de mano de obra. Continuamos con las variaciones. Análisis de variaciones. Iniciamos con la variación de materia prima, donde su fórmula nos indica que el precio estándar menos precio real por cantidad real utilizada, donde el precio estándar es 46, el precio real 44 y la cantidad real utilizada 11.322. Estos 11.322 lo tenemos de multiplicar 3,7 de la cantidad real por las 3.060 unidades. Resolviendo esta fórmula nos da un resultado de 22.644, con una variación favorable porque nuestro precio real es menor que nuestro precio estándar. Continuamos con la variación de cantidad de materia prima. Su fórmula nos indica que la cantidad aplicada menos la cantidad real por el precio estándar, donde la cantidad aplicada son 10.710,
que se obtienen de la evaluación de producción terminada a costo estándar, que son las 3.060 unidades por la cantidad de materia prima estándar, que son 3,7. Nuestra cantidad real son 11.322 y nuestros precios estándar son 46. Resolviendo la fórmula nos da un valor de menos 28.152, con una variación desfavorable, ya que nuestra cantidad real es mayor que nuestra cantidad aplicada. De igual forma, continuamos con la variación de mano de obra tarifa, que nos dice que la fórmula es tarifa estándar menos tarifa real por horas reales. Nuestra tarifa estándar son 90, nuestra tarifa real son 159,3 y nuestras horas reales son 3.622, que se obtiene de multiplicar 1,2 de las horas reales por las 3.060 unidades. Esto nos da un valor de menos 254.520, con una variación desfavorable porque nuestra tarifa real es mayor que nuestra tarifa estándar. Nuestra variación de eficiencia de mano de obra nos indica la fórmula horas aplicadas menos horas reales por tarifa estándar. En horas aplicadas tenemos 5.508, donde lo obtenemos de la evaluación de la producción terminada a costo estándar, multiplicando las 3.060 unidades por la cantidad de hora de mano de obra, que son los 3,8. Nuestras horas reales son 3.672 por la tarifa estándar, que son 90, teniendo como resultado 165.240, con una variación favorable porque nuestras horas reales son menores que nuestras horas aplicadas. La variación de CIF. Iniciamos con la variación de eficiencia de CIF variable. Su fórmula es horas aplicadas menos horas reales por tasa variable. Las horas aplicadas son 5.508 y las horas reales son 3.818, que se obtienen de multiplicar 1,25 de las horas de CIF variables reales por las 3.060 unidades. La tasa variable es 40. Obtenemos como resultado 67.608, una variación favorable porque nuestras horas reales son menores que nuestras horas aplicadas. Luego tenemos la variación de cantidad de CIF variable. Su fórmula es horas reales por tasa variable menos CIF variables reales. Las horas reales son 3.818, nuestra tasa variable son 40, nuestros CIF variables reales son 254.520, que lo tenemos de multiplicar nuestros costos de CIF variables reales, que es 83,2 por las 3.060 unidades. Esta fórmula nos da un resultado de menos 101.808, con una variación desfavorable. Luego tenemos la variación de volumen en los CIF fijos, donde la fórmula es CIF fijos aplicados menos CIF fijos presupuestados. Los CIF fijos aplicados son 330.480, que se obtienen de multiplicar los 108 de costos reales de CIF fijos por las 3.060 unidades. Y los CIF presupuestados son 351.000. Nos da como resultado menos 20.520, con una variación desfavorable porque nuestros CIF fijos presupuestados son mayor que nuestros CIF fijos aplicados. Por último, tenemos la variación de presupuestos de CIF fijos, donde los CIF fijos presupuestados
menos los SIT fijos reales. Los SIT fijos presupuestados son los 351.000 y los SIT fijos reales son 378.000, que se obtienen de los SIT fijos variables reales por las 360 unidades. Esto nos da como resultado menos 27.000, con una variación desfavorable porque nuestros SIT fijos reales son mayor que nuestros SIT fijos presupuestados. De igual forma, continuamos con el estado de costo, basándonos en los elementos de producción. Iniciamos con el inventario inicial de materia prima en 0, más unas compras de materia prima de 165, nos da igual a materia prima disponible para usar de 165, más costo de mano de obra de 191,2, más costos indirectos de fabricación, que son los fijos y variables, un total de 206,7. Sumado estos tres elementos nos da 562,9. Esto lo multiplicamos por las 3060 unidades y nos da 1.722.474. Nuestro inventario inicial de productos en proceso es 0. Nos da un costo de producción en proceso de 1.722.474. Esto le vamos a restar nuestro inventario final de productos terminados, pero está en 0. Nos da un costo de productos terminados de 1.722.474, más inventario inicial de productos terminados, que es 0, y nos da un total de costo de venta de 1.722.474. Continuamos con nuestro estado de resultado, en el que hubo una venta de 4.000 unidades a 625 pesos. Nuestros ingresos operacionales son de 2.500.000 y nuestros costos de venta es de 1.722.474. Nos da una utilidad bruta de 777.526. Aplicamos un margen de utilidad en el que multiplicamos los 777.526 por el 100% y lo dividimos por los 2.500.000. Nos da un margen de utilidad de 31,10. Por último, resolveremos las preguntas restantes. En la número 5 nos dice: ¿cuál fue el salario real pagado por hora de mano de obra directa? Fue de 487.500. La número 6 nos dice a cuánto ascendieron los SIT variables reales. Ascendieron a 20.520, que se obtuvo de la diferencia de los SIT variables estándar, que son 72, por las unidades estándar 3.250, nos da 234.000. Esto lo restamos con los SIT variables reales, que son 83,2, por las unidades reales, que son las 3.060. Nos da 254.520. Al restar 244.000 menos los 254.520, nos da un valor de 20.520. La número 7 nos dice a cuánto ascendieron los SIT fijos planeados. Ascendieron a 351.000. Esto se toma de la diferencia de los SIT fijos estándar, que son los 378.000, menos la variación de volumen, que es de 27.000. La número 8 nos dice cuáles fueron las horas presupuestadas para el último periodo. Las horas presupuestadas para el último periodo fueron de 18. Como anteriormente realizamos el estado de costo y resultados, damos por terminado este ejercicio.